vamos a hablar ahora de la cadera, otra articulación que está, realmente importa su posicionamiento sobre el lomo del caballo. La cadera es una articulación esférica, que está compuesta por la cavidad llamada acetábulo, que está en la pelvis, y la cabeza del fémur. Aquí, en el dibujo de la derecha, se ve el acetábulo y la cabeza femoral. Y abajo hay una placa de caderas normales. Es importante porque la articulación de la cadera se va moldeando, se va formando. ¿Cómo? El peso del cuerpo que realiza el niño sobre la cadera, cuando madura normalmente y va en esa maduración cefalocaudal, aprende a sentarse, aprende a pararse, aprende a caminar, va formando las estructuras óseas. Entonces, el acetábulo va ganando la profundidad necesaria, y la cabeza y el cuello del fémur van tomando la inclinación y las morfologías normales. Cuando la cadera es inestable, hablamos de subluxación de cadera, cuando la cabeza del fémur está parcialmente fuera del acetábulo, y de luxación, cuando la cabeza del fémur está completamente fuera del acetábulo. Acá, en el dibujo de la derecha, vemos, el primero es una cadera normal, bien posicionada la cabeza femoral en el acetábulo, y después, como en los dibujos siguientes, se ve cómo va perdiendo esa concordancia acetábulo-cabeza en la subluxación y en las luxaciones, primero pequeña y después una gran luxación. Para estudiar la cadera inestable, lo que se mide es el porcentaje de migración. El porcentaje de migración define qué porcentaje de la cabeza del fémur está desplazada, y esto evalúa la severidad del desplazamiento. Distintas clasificaciones de riesgo coinciden que cuando la cabeza del fémur está desplazada entre un 40, dicen algunos, o un 60% otros, la evolución va a ser siempre hacia la luxación. La clasificación de Crowe es una clasificación radiológica donde muestra el porcentaje de migración de la cabeza del fémur. En esta radiografía vemos una cadera hacia la izquierda que está bien posicionada, y la de la derecha es una cadera luxada. Y el dibujito de la derecha ilustra lo mismo, ¿no? La posición normal de la cabeza del fémur, y la otra cuando está fuera de contacto con el acetábulo. El tono muscular tiene mucho que ver en provocar una subluxación o luxación de una o ambas caderas. Tanto el bajo tono muscular, la hipotonía, como la hipertonía pueden condicionar esta subluxación o luxación de cadera. ¿En qué cuadros hay hipertonía muscular? En la encefalopatía crónica no evolutiva. Hay típicamente espasticidad con predominio de los músculos aductores, es decir, los que cierran hacia la línea media, de los músculos flexores y de los rotadores internos. Sobre todo esto cuando el patrón de marcha del paciente con parálisis cerebral es un patrón de marcha en equino, que es con rotación interna de los fémures y flexión de cadera. O sea que hay alto riesgo de presentar estas enfermedades. Y la hipotonía, es decir, el bajo tono muscular, genera articulaciones hipermóviles con exceso de rango de movimiento que también tienden a luxarse o subluxarse. Y esto se ve en el síndrome de Down, como ya estuvimos hablando, en los cuadros donde hay una lesión medular, en las miastenias, en las distrofias musculares, en el síndrome de Prader-Willi, en la condroplasia. Son todas situaciones donde hay bajo tono muscular. ¿Qué vamos a evaluar en un paciente que tiene un jinete que tiene compromiso de la estabilidad de la cadera? Siempre, como siempre lo estuvimos hablando hasta ahora, ver cada caso en particular. ¿Qué tono muscular tiene? ¿Qué estado tiene esa articulación en cuanto al porcentaje de migración? ¿Y cómo va a ser la posición de esa cadera sobre el lomo de ese caballo? ¿Y qué respuesta motora va a tener? Es decir, siempre hay que evaluar al paciente qué respuesta tiene sobre determinado caballo. Lo que hay que hacer es evaluar la cadera y tratar de buscar el caballo más adecuado, teniendo muy en cuenta entonces el porcentaje de migración y tono muscular, además de la edad del paciente y el peso. Pero estas son variables importantes. Por ejemplo, un niño pequeño que tiene un porcentaje de migración de 30, dijimos que estaría contraindicado por arriba de 50, y lo monto en un caballo de un lomo ancho,
seguramente va a apretar las piernas contra el caballo, aumenta mucho toda la propiocepción en la zona de los aductores, genera contracción de aductores, y eso va a dar un efecto luxante de aducción y rotación interna, es decir, que ese no es el caballo indicado para esa cadera con ese porcentaje de migración. En pacientes que tienen espasticidad, por ejemplo, puede ser que tenga un porcentaje de migración, o sea, un desplazamiento de la cabeza femoral que es inferior a 50, pero si hay mucha espasticidad, hay que analizar muy bien cuál es la respuesta que tiene esa cadera montada. En los pacientes que son muy hipotónicos, es decir, que hay mucha laxitud, mucho movimiento, cuando hay hipotonía no hay como resistencia al movimiento. Si un paciente tiene un porcentaje de migración que está entre 30 y 50, que por ser el porcentaje menor de 50 no estaría contraindicado, pero si ese tono muscular con las tablas de evaluación del tono da que está muy, muy bajo, podría estar contraindicado. Un paciente que tiene un porcentaje de migración menor a 30, pero tiene un tono, una hipotonía regular, y ahí seguramente está indicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay reglas que voy a decir, si el porcentaje de migración es menor de 50, se puede montar sí o sí. No, hay que considerar cada paciente en particular, con esa cadera, con ese tono muscular, con su edad, con su peso, y evaluarlo en ese caballo que tengo, en el caballo que elegí, cómo es el efecto de la monta sobre las caderas. Bueno, espero que haya quedado esto claro. Es difícil a veces hablar sin saber qué pasa, pero del otro lado, espero que estén todos bien y que sigamos en la charla. Entonces, en la subluxación de cadera, como precaución, analizar cada jinete en particular, qué grado de subluxación tiene, su tono muscular, cuidado cuando hay mucha espasticidad, y cuál sería el caballo indicado. Cuidado en la monta y en la desmonta, porque son dos momentos de mucho estrés para la articulación. Va a estar contraindicado cuando hay dolor o inadecuado rango de movilidad para acomodarse al movimiento del caballo, cuando hay mala alineación postural en la columna, en la pelvis, y miembros inferiores que no se corrigen con técnicas de manipulación normales, habituales, o cuando la subluxación tiene un porcentaje de migración mayor a 50, porque va a haber daño del techo del acetábulo. Acá cuando yo puse cuidado en monta y desmonta, es porque cuando uno quiere cuidar la cadera, la forma de montar a los pacientes es montan de costado, o sea, los sentamos así, no directamente mirando hacia adelante, sino de costado. Después se elevan las dos piernas juntas hacia el cuello hacia la cruz, cuello del caballo, se separa con mucho cuidado la pierna derecha, y se deja que por gravedad vayan bajando, sin hacer presión para que quede horcajado. O sea, con mucho cuidado, en general cuando empieza a andar el caballo, va relajando y se van acomodando, pero evitamos montar horcajándolo directamente, sino acomodando de esa manera las caderas. Y para desmontar lo mismo, llevo la pierna derecha sobre el cuello del caballo, las dos piernas quedan juntas, se bajan hacia el lado izquierdo, que es el lado que voy a desmontar, y de ahí se desliza, una vez que queda sentado, hacia abajo. Esa sería una forma de monta y desmonta cuidando las caderas. Terminamos con las contraindicaciones y precauciones del aparato osteoarticular, y nos metemos en otro gran capítulo, que son las contraindicaciones neurológicas. Un poquito de anatomía para saber, cuando estemos hablando de las patologías, bien cómo sería. Aquí en la primer diapo, esto es muy viejo, vamos a ver si lo elimina. Está el cerebro, se ve la ubicación del cerebelo, la ubicación del bulbo raquídeo y la médula espinal. Otra que me interesa que vean es cómo está el sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo, que lo vemos a la derecha. El líquido cefalorraquídeo es producido en los ventrículos laterales y circula entre la pía madre y la aracnoides, que son las meninges, dos de las capas meningias, en el espacio subaracnoideo, y cumple la función de recubrir todo el sistema nervioso central y la médula, dándole protección.
Contraindicaciones neurológicas. Vamos a hablar de la hidrocefalia no tratada. La hidrocefalia es el aumento anormal de la cantidad de líquido cefalorraquídeo en las cavidades del cerebro. Este aumento de líquido aumenta la presión dentro del cráneo y causa daño cerebral. Y macrocefalia cuando está presente en un cerebro que puede agrandarse, distenderse, como es el cerebro de los niños. Otra contraindicación neurológica es la malformación de Arnold-Chiari tipo 2. Después vamos a hablar en especial de esta malformación. Otra contraindicación son las epilepsias no controladas, es decir, cuadros epilépticos sin control por la medicación, excepto aquellas que son focales y que tienen alerta, es decir, conciencia conservada. Las lesiones medulares altas contraindican la actividad, las masas ocupantes en sistema nervioso, es decir, se llama masa ocupante a toda lesión del cerebro que produce desplazamiento de las estructuras normales del sistema nervioso, dando compresión de la corteza, simetría de los ventrículos. Pueden ser por causas infecciosas, por malformaciones vasculares o por tumores. Y otra contraindicación son las enfermedades neuromusculares en estado muy avanzado. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la hidrocefalia. Vamos con la siguiente. La hidrocefalia dijimos que es el aumento normal de la cantidad de líquido cefalorraquídeo en las cavidades del cerebro, que provoca aumento de presión dentro del cráneo y puede causar daño cerebral. Macrocefalia en los niños, porque es un cerebro que al no tiene fontanelas abiertas, eso permite que el aumento de presión aumenta el tamaño de la cabeza. Y también genera pobre control cefálico, porque es una cabeza de tamaño mayor para poder sostenerla. Aquí está ejemplificado los ventrículos que están aumentados de tamaño. Seguimos con la siguiente. Las causas de hidrocefalia pueden ser congénitas, que son causas genéticas, son malformaciones que se desarrollan en el feto durante el embarazo, por ejemplo la espina bífida, y se acompaña, como dijimos, de macrocefalia. Y las hidrocefalias de causas adquiridas, que se generan por traumatismos cerebrales, por infecciones, por ejemplo meningitis, encefalitis, por tumores, por hemorragias. La clínica de estas hidrocefalias es que el paciente presenta cefalea, presenta náuseas y vómitos, visión borrosa, trastornos del equilibrio, problemas cognitivos, o sea, todas causas de deterioro por compresión de la masa del cerebro. Cuando hay una hidrocefalia, la forma de tratarlo es colocar una válvula de derivación peritoneal, es decir, la válvula va a derivar el exceso de líquido cefalorraquídeo desde las cavidades del cerebro hacia la cavidad del peritoneo en el abdomen. Cuando la presión en el cerebro se eleva, se abre esa válvula, drena el exceso de líquido fuera de los ventrículos cerebrales. En estos dibujitos, el que está arriba a la izquierda es una imagen de ventrículos, es decir, el lugar donde se forma el líquido cefalorraquídeo, normal. Hacia la izquierda, superior, son los ventrículos aumentados de tamaño. Y en la parte inferior vemos que cómo se coloca la válvula. La válvula ingresa dentro de los ventrículos y por debajo de la piel va recorriendo y llega hasta la cavidad peritoneal. Esa es una válvula de derivación peritoneal. Hay válvulas de derivación que también van a la aurícula derecha, pero las más frecuentes que se utilizan son las de derivación peritoneal. La siguiente. La próxima. Ahí está. ¿Cuáles son las complicaciones de la válvula? Pueden ser complicaciones mecánicas y complicaciones infecciosas. Las mecánicas es cuando se desconecta, cuando se fractura o cuando se obstruye el sistema. Y las infecciosas obviamente por alguna condición que genere infección dentro del sistema. El cuadro clínico de cualquiera de estos casos va a ser la aparición de fiebres, sobre todo en las infecciosas, de vómitos, cefalea, hasta convulsiones, cambios de conducta, trastornos motores o de la función cognitiva. La próxima. ¿Qué precauciones hay que tener cuando un paciente tiene hidrocefalia con válvula de derivación? La
La precaución sería, por un lado, considerar el tamaño del casco. El casco no debe aumentar la presión sobre la válvula, o sea, debe quedar colocado de una tal manera que no provoca compresión. Evaluar el control cefálico, si son pacientes que tienen macrocefalia. Importante evitar todas las fricciones o compresiones sobre el sistema de Jung, sobre el sistema valvular. Y para esto hay que evitar posiciones montados, como acostarse sobre la grupa, mirando hacia atrás, o hacia adelante sobre el cuello, agacharse para tocarse los pies, o sea, todas las posiciones que sean con la cabeza hacia abajo, que puede aumentar la presión en el Jung. O sea que un paciente con hidrocefalia, con una válvula que funciona perfectamente bien, con estas precauciones puede hacer equinoterapia. ¿Y cuáles serían las contraindicaciones? Si aparecen signos de complicación de válvula, sea por compresiones, o por obstrucciones, o por infección. Bueno, esto es un tema importante, espina bífida. ¿Qué es la espina bífida? La espina bífida es un defecto en el cierre del tubo neural. Se llama tubo neural al cerebro y la médula que está en desarrollo. Se refiere a cualquier defecto de nacimiento en el cual el tubo neural en la zona de la columna no se cierra completamente. Estas malformaciones ocurren en etapas muy precoces del desarrollo intrauterino, hacia los 23-28 días de gestación. La espina bífida es un defecto multifactorial, quiere decir que hay factores genéticos predisponentes asociados al déficit de una vitamina que es el ácido fólico, el ácido fólico. Según el Registro Nacional de Anomalías Congénitas, la frecuencia es de 5.7 cada 10.000 recién nacidos. Y se disminuye un 70% el riesgo de presentar espina bífida tomando ácido fólico desde los 3 meses antes del embarazo y durante todo el primer trimestre. La espina bífida puede ser una espina bífida oculta, que es cuando solamente los huesos no se cierran bien, y la piel cubre el defecto, que sería en el dibujito de la derecha el primer bebé. Es decir, acá, en esta espina bífida oculta, vemos los 3 dibujos que están ejemplificando, es cuando en el de la izquierda que tiene este pelito, se llama hipertricosis. Muchas veces en el lugar donde está esa falta de cierre de la vértebra, aparecen más pelitos, o aparece un nevo que es como una mancha colorada, o aparece un seno dérmico que es como un agujerito, o un lipoma, que es como una acumulación de grasa. Entonces a esto llamamos espina bífida oculta, cuando solamente está comprometido el hueso. La espina bífida quística es este bebé que está arriba, que es cuando hay un quiste que puede tener solamente meninges, y ahí se llama meningocele, es decir, que es el dibujo del medio. En este quiste las meninges sobresalen por el defecto de la columna, pero la médula espinal permanece en su lugar. Y el último dibujo sería el del mielo meningocele, es decir, la médula espinal y las meninges sobresalen por la espalda en el saco quístico. Se comprometen las raíces nerviosas y se altera su función, que es llevar todas las órdenes, los impulsos nerviosos, desde el cerebro al resto del cuerpo. Desde el sitio de la lesión hacia abajo se alteran todas las sensaciones de tacto, de dolor, de temperatura, de movimiento. Entonces van a aparecer trastornos en la marcha y trastornos en el control de esfínteres. Bueno, este es otro dibujo donde se ve un mielo meningocele, donde está el compromiso de la parte ósea, y en el saco se encuentran meninges, litiocefalorraquídeo y médula espinal. Según su localización, el mielo meningocele puede ser cervical, torácico, lumbar, que es el más frecuente, o sacro. Cuanto más alta sea la lesión, más grave va a ser, porque el compromiso tanto sensitivo como motor, desde la lesión hacia abajo, va a estar presente. El mielo meningocele puede presentar otros trastornos congénitos. 8 de cada 10 niños con mielo meningocele tienen hidrocefalia, que ya estuvimos conversando sobre eso. Puede acompañarse del síndrome de Arnold-Chiari II, puede acompañarse de un síndrome que se llama de médula anclada, de escoliosis y de subluxación o luxación de la cadera. Siguiente. ¿Qué precauciones debemos tener cuando recibimos un paciente que tiene mielo meningocele? Importantísimo el cuidado de la piel, porque sabemos que desde la lesión hacia abajo no siente. Entonces hay que evitar todas las fricciones que puedan provocar escaras. Evitar el uso de guantes de látex.
u otros objetos de estímulo sensorial que contengan látex. Esto es porque se ve una mayor incidencia en estos pacientes de alergia al látex. Puede ser porque están expuestos tempranamente a múltiples cirugías por problemas ortopédicos, o problemas urológicos, problemas neurológicos, pero no se pueden descartar también factores genéticos predisponentes. Se recomienda el vaciamiento de la vejiga. Son pacientes que para hacer pipí tienen una sonda, o sea, no hay control de esfínteres. Entonces se recomienda el vaciamiento vesical antes de la sesión. Precauciones por las escoliosis y la válvula de derivación, si es que la presenta, y en las lesiones altas, que no pueden controlar el tronco o son incapaces de mantenerse sobre el caballo, evaluar si no está contraindicado. O sea, eso hay que ver cuál es la reacción, y también en los pacientes adultos, quizás en un paciente pediátrico es más fácil el sostén. Pero si es una lesión alta, el control del tronco está perdido. Siguiente. Bueno, síndrome de médula anclada. ¿A qué nos referimos con esto? La cirugía reparadora del mielomeningocele muchas veces puede generar el síndrome de médula anclada. Esto quiere decir que se caracteriza este síndrome por un tejido cicatrizal que fija la médula a las membranas que la rodean. Esto va a impedir el flujo normal de líquido cefalorraquídeo y el normal crecimiento y movilidad de la médula a medida que el niño crece. Esto genera daño mecánico en la médula por tracción y por hipoxia por el daño vascular. La médula y la columna tienen un crecimiento distinto, como que al principio en la vida intrauterina crecen juntas, pero después la médula queda como ascendida. Cuando el recién nacido, el bebito nace, la médula va a estar a nivel del lumbar 3, pero posteriormente la médula va ascendiendo. Crecen diferente, médula y columna. Esta es, en el dibujo, la imagen de la derecha, es una médula normal, posicionada entre el lumbar 1 y lumbar 2. Cuando hay este síndrome de médula anclada, el filum queda como pegoteado, entonces la médula en el crecimiento va traccionando, y ahí van apareciendo todos los síntomas neurológicos. Acá se ve el filum con el tejido graso que está anclado. La siguiente. La próxima. No, la anterior. La anterior. Fede, la que estaba antes, ahí está. Gracias. El mayor riesgo de presentar este síndrome de médula anclada lo tienen los pacientes con mielomeningoceles muy bajos y que tienen buen funcionamiento de miembros inferiores y de marcha. También pacientes con espina bífida oculta son los que tienen mayor riesgo. ¿Se acuerdan que dijimos que la espina bífida oculta tenía solamente lesión ósea, y que en la piel podía haber angioma, senodérmico, hipertricosis, que eran esos peritos que se veían, o lipoma? Van a aparecer las manifestaciones clínicas lentamente a medida que el niño crece, y en la adolescencia también. Aparecen alteraciones sensitivas y motoras de miembros inferiores, deformidades en los pies, puede progresar una escoliosis, dolor lumbar con irradiación a las piernas, incontinencia urinaria, aparición de espasticidad. Esta sintomatología se exacerba con el ejercicio, con la flexión del tronco. Importante hacer un diagnóstico precoz, porque la resolución es quirúrgica, liberando el tejido cicatrizal. Pero todo tejido que se dañó va a dejar un daño definitivo. Bien, la próxima. Entonces, ¿qué precauciones voy a tener? Si hay dolor o pérdida de la sensibilidad del tronco inferior o miembros inferiores, estar atento, porque si aparecen los síntomas o empeoran, ya va a ser una contraindicación. O sea que cuando hay un síndrome de médula anclada manifiesta, está contraindicado. La siguiente. Bueno, y ahora vamos a hablar de la malformación de Arnold-Chiari. La malformación de Arnold-Chiari es una malformación en la cual el cerebelo desciende. El cerebelo está ubicado dentro del cráneo, pero en estos casos, por una anomalía del cráneo, el cerebelo desciende por el agujero occipital mayor,
causando compresión del tronco encefálico. Son situaciones graves, o sea, acá vemos, en el dibujito de la derecha, está cerebelo, con la médula, y vemos como el cerebelo, la amígdala cerebelosa, está presionando el tronco encefálico. Puede o no acompañarse de hidrocefalia. Hay un defecto estructural del cráneo que hace que el cerebelo sea empujado hacia abajo. Esta malformación está presente frecuentemente en niños con espina bífida e hidrocefalia, pero solo el 20 al 30% desarrolla síntomas. Y los síntomas son cambios en el patrón respiratorio, pueden presentar apneas, que es cuando no se respira, o sea, la pausa respiratoria por más de 14 segundos es apnea, con cianosis, que es la coloración azulada de las mucosas. Pueden tener problemas para deglutir, cefalia persistente, debilidad o espasticidad en brazos. Es una complicación que puede causar la muerte. De hecho, es causa de muerte en niños con malformación de mienomeningocele. El tratamiento es quirúrgico para descomprimir la fosa posterior. Precaución: todo paciente con mielomeningocele e hidrocefalia puede presentar síntomas de malformación de Arnold-Chiari, presentarse en la niñez o en la adolescencia. Se contraindica la actividad ante la mínima sospecha. Bueno, otras contraindicaciones neurológicas habíamos dicho que eran las lesiones medulares. Las causas de lesión medular pueden ser los accidentes, o enfermedades tumorales, enfermedades infecciosas o vasculares, o causas congénitas, como estuvimos mencionando, la espina bífida. Se clasifican en lesiones medulares completas e incompletas. Las completas es cuando no hay movilidad ni sensibilidad por debajo de la lesión. Y las incompletas tienen pérdidas parciales de control motor o de la sensibilidad, dependiendo de cómo fue la lesión. Según su localización, las lesiones medulares se clasifican en altas, que son las cervicales. Cuando la lesión medular es alta, va a estar afectado la movilidad y la parte sensitiva de los 4 miembros, y esto se llama cuadriplejía. O las lesiones que son más bajas, que afectan tórax y o los miembros inferiores, y entonces el cuadro clínico es de una paraplejía. La lesión en la sexta vértebra torácica es la lesión más alta que permite un equilibrio montado independiente. Bien, y acá un cuadro importante a tener en cuenta, que es una complicación grave en las lesiones medulares, y es la hiperreflexia autonómica. Es una complicación grave que se presenta en pacientes con lesión medular, particularmente aquellos con lesiones altas, pacientes cuadriplégicos, cuando experimentan molestias o dolor, aunque no lo sientan, por debajo del nivel de la lesión. ¿Por qué ocurre? Porque los reflejos autonómicos, que son aquellos reflejos que regulan la tensión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, están alterados por debajo de la lesión, generalmente con lesiones torácicas 6 o superiores. ¿Cuáles pueden ser los desencadenantes? Una vejiga llena que causa incomodidad, un cuadro de constipación, úlceras de decúbito por la presión, temperaturas altas porque no pueden regular bien la temperatura corporal. ¿Y qué desencadena esto? Un aumento de la presión arterial con riesgo de vida. La sintomatología va a ser dolor de cabeza, sudoración por arriba de la lesión, a veces se pone como piel de gallina, enrojecimiento o calor en la piel, escalofríos, visión borrosa, piel fría y húmeda por debajo de la lesión. La siguiente. La próxima. Este es un cuadro de suma urgencia. Cuando aparecen estos síntomas, hay que reconocerlos rápidamente, control de la tensión arterial, ver qué produce la hiperreflexia y tratar de solucionar el problema de base si es posible. Si no, es internación urgente para tratamiento de la hipertensión y descubrir cuál es el problema de base. O sea que esta es una complicación importante, contraindicación absoluta y de medidas rápidas. Bien, la siguiente. En las lesiones medulares, las precauciones serían entonces ver que no haya empeoramiento de las lesiones o sensaciones de dolor, ver si hay áreas de enrojecimiento,
cuidado con las úlceras de decúbito en las zonas de presión, recordar que no tiene sensibilidad, en las piernas, en las nalgas, cuidar mucho que no haya pliegues ni roces, si hay una matra que está bien acomodada, no usar pantalones con costuras, lo ideal es que usen bridge, que son pantalones sin costuras. Tener cuidado en los días de temperaturas extremas, sobre todo en las lesiones altas, por los trastornos de regulación térmica, y controlar la pobre estabilidad de las articulaciones por debajo de la lesión, porque hay mucha hipotonía, entonces va a haber riesgo de subluxación, o sea, ver bien el posicionamiento. Va a estar contraindicado en las lesiones completas por arriba de torácica 6, cuando no hay un equipo adaptativo que asista a la estabilización sin interferir en el movimiento del caballo. O sea que las lesiones por encima de torácica 6 son realmente de mucha precaución o contraindicación. Las normas del PAD la dan directamente como contraindicación. Siguiente. Bueno, entramos ahora en otro capítulo grande dentro de la neurología, que son los cuadros de epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. ¿Qué es una convulsión? Es un episodio causado por la actividad descontrolada de un grupo de neuronas que, según su función, localización y propagación, dan una determinada manifestación clínica. Esta manifestación puede ser pérdida de conciencia, actividad motora normal o trastornos sensoriales. ¿Cuáles son las causas de epilepsia? Puede ser daño cerebral durante el embarazo, el parto o el nacimiento. Esto se da, por ejemplo, en pacientes con parálisis cerebral infantil. Infecciones como meningitis o encefalitis, lesiones cerebrales traumáticas que dejan como consecuencia algún foco epileptógeno, trastornos metabólicos como la fenilcetonuria, tumor cerebral o trastornos epilépticos congénitos. Siguiente. La clasificación de epilepsias. Una vieja clasificación, allá en el año 1981, las clasificaba según localización y estado de conciencia. Entonces decíamos que las epilepsias pueden ser parciales o generalizadas. Eran parciales cuando la descarga anómala afectaba solo un grupo de neuronas, entonces la manifestación era de una parte del cuerpo, un brazo, pierna, una parte de cuerpo. Pueden ser simples, cuando no había pérdida de conciencia, y complejas con pérdida de conciencia. Y van a ser epilepsias generalizadas, cuando la descarga compromete toda la corteza cerebral, y en esta siempre hay pérdida de conciencia. Según la función de la neurona afectada, los síntomas pueden ser motores, entonces va a haber manifestaciones tónico-clónicas, que son esos movimientos incontrolados de miembros, o mioclonías, que son temblores o contracciones involuntarias de los músculos, o una epilepsia tónica, que es cuando hay como una rigidez también involuntaria, es una contracción persistente del músculo. Puede haber manifestaciones sensoriales, sean visuales, sean auditivas, o si la neurona comprometida es autonómica, va a haber cambios en el color de la piel, en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca. Una nueva clasificación que se hizo por consenso en el 2017 cambió la denominación de focal por parcial. Y en vez de hablar de pérdida de conciencia, habla de capacidad de alerta, que es la capacidad para mantener la percepción de uno mismo y de lo que sucede en el entorno. Entonces las focales pueden ser con y sin alerta, las epilepsias generalizadas son siempre sin alerta. Pueden ser motoras, cuando hay algún cambio de la actividad muscular que nombramos antes, o pueden ser generalizadas no motoras, que serían las ausencias. La siguiente. Cuando un paciente tiene antecedentes convulsivos, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Por un lado, ¿qué tipo de convulsiones presenta? Después, si esas convulsiones están precedidas por auras. El aura son sensaciones que tiene a veces el paciente que le anuncian que va a tener una convulsión. ¿Qué duración tienen habitualmente? Y si hay, y qué medicación de rescate utilizan ante el cuadro convulsivo. El equipo tiene que estar preparado con roles muy definidos, es decir, el auxiliar que guía al caballo, si se presenta una convulsión, se ocupa de mantener al caballo tranquilo, se ocupa de las reacciones del caballo. Los auxiliares laterales
van a ser los que van a estar sosteniendo, conteniendo al paciente con la convulsión. Puede ser un paciente que esté en monta doble, y ahí será el terapeuta que está montando con él quien lo controle desde arriba, ayudado por los auxiliares laterales, o un paciente que está en monte individual, entonces los auxiliares laterales son los encargados de hacer la sujeción del paciente. Importante acompañar los movimientos que haga el paciente de brazos y piernas en las convulsiones tónico-clónicas. Evitar que toque el caballo, o sea, algo que hay que hacer es separar con mucho cuidado las piernas como para que no taconee el caballo, porque ahí el caballo se va a asustar. Y bueno, se desmonta en el momento que sea posible. Tiene que estar el equipo entrenado, y siempre conviene, cuando hay pacientes que tienen estos antecedentes, ya tener en claro quién va a ser el que desmonte, si va a ser generalmente el que tenga mayor contextura física, más fuerza, o sea, tener todos los roles bien definidos para estar atentos, alertas al momento si se presenta una convulsión. La siguiente. ¿Qué hay que hacer durante una convulsión? Hay que observar qué hace el paciente, porque es fundamental para después informar al médico. Si tiene actividad motora, dónde estaban localizados los movimientos. Si hay cambios en el color de la piel, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria. Si mantuvo nivel de alerta o no. Cualquier disminución del nivel de alerta ya la clasifica en convulsión con alerta disminuida. Y algo importantísimo es controlar el reloj, ver cuánto dura. Alguien desde el equipo tiene que tener esa función de cuando empieza una convulsión, tener mirar por reloj cuál es su duración. La siguiente. Cuando pude desmontar al paciente, los cuidados es mantener la calma y medir la duración de la convulsión, que es de lo que estábamos hablando, retirar todos los objetos peligrosos y proteger al paciente, poner a la persona de costado, lo más cómoda posible, no introducir objetos en la boca ni intentar abrírsela, proteger la cabeza, no sujetar a la persona ni tratar de detener sus movimientos. Eso es importante porque en estos movimientos, por ejemplo, las tónico-clónicas, si uno los sostiene se puede llegar a fracturar. No dar agua, no dar alimentos, y yo les había dicho también conocer la medicación de rescate. La siguiente. Cuando un paciente tiene convulsiones, va a ser una precaución cuando la actividad motora, los cambios en el tono postural, la pérdida del control motor, la alteración del estado de conciencia son menores o manejables. Y van a estar contraindicadas en estos cuadros que la actividad no está controlada, salvo habíamos dicho en las que son focales con nivel de alerta conservada. La contraindicación entonces va a estar en aquellas actividades motoras incontrolables, que pueden provocar una caída brusca por pérdida completa del tono postural, o hay imposibilidad para manejar al paciente durante una desmonta de emergencia. Nosotros tuvimos durante 7 u 8 años un paciente que tenía síndrome de Dravet, que es una encefalopatía epiléptica, que es fármaco resistente, o sea que es muy difícil encontrar la medicación que evite las convulsiones. Vino desde los 7 años hasta los 14, 15 años, y con él tuvimos varias convulsiones. Lo conocíamos, o sea, en general la mamá nos decía que un desencadenante era muchas veces la luz del sol, según cómo la recibía, y nosotros lo que veíamos es que típicamente cuando empezaba la convulsión hacía una desviación de la mirada lateral, entonces estábamos atentos. Cuando eso ocurría, sabíamos que podía tener una convulsión. Y la mamá traía siempre una mochila con la medicación de rescate, que era sublingual. Entonces, si tenía que irse por algún motivo del hípico, nos dejaba la mochilita por cualquier, si se presentaba una convulsión. Recuerdo una convulsión importante, que era un día de mucho calor, y habíamos decidido bañar a los caballos. Estaba Chocho contentísimo, y bueno, estábamos en el lugar del baño, preparando agua y demás, y siempre con el cuidado de que una persona estaba atrás de él, por las dudas tuviese algún episodio, y bueno, hizo un cuadro, una conclusión importante. Bueno, mamá nos contó que
las cuestiones así, cuando estaba muy contento, también era un desencadenante de la convulsión, que por ejemplo en la casa trataban de ir a la pileta en los horarios que él hacía la siesta, porque había pasado que estando en el agua y muy contento, había tenido cuadros convulsivos. O sea que conocer al paciente, la comunicación con la familia, es fundamental. Bueno, la próxima. Bueno, ya estamos terminando. Estamos hablando ahora de las enfermedades neuromusculares. Este es un grupo de enfermedades poco frecuentes, presente en el 2% de la población con discapacidad, el 2% de la población con discapacidad presenta enfermedades neuromusculares. Es un amplio grupo de patologías que se relacionan con el compromiso de distintas estructuras. Puede estar comprometida la neurona de la médula espinal, la motoneurona del asta anterior, o pueden estar comprometidos los nervios periféricos, o la unión del nervio con el músculo, o el músculo esquelético. Siguiente. Dentro de las enfermedades neuromusculares, vamos a mencionar algunas. La distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad genética, donde hay un gen defectuoso para la distrofina, que es una proteína muscular. Tiene inicio en la infancia, con progresiva debilidad muscular, comienza en pelvis y piernas, hay más compromiso de la musculatura proximal, hay un aumento típico del tamaño de las pantorrillas. Y la evolución es progresiva, con compromiso respiratorio, y evoluciona con deterioro intelectual. Otra entidad dentro de las enfermedades neuromusculares es la atrofia de la médula espinal. Este es un trastorno hereditario de las neuronas motoras espinales, la motoneurona que veíamos recién. Hay debilidad muscular proximal simétrica y atrofia progresiva. Hay 3 tipos de atrofia de médula espinal con diferentes pronósticos. La miastenia gravis es un defecto en la unión neuromuscular, con debilidad y fatiga rápida de los músculos voluntarios de miembros superiores y miembros inferiores, típicamente los párpados caídos, y hay dificultad para hablar y tragar. Siguiente. Otras enfermedades neuromusculares son la esclerosis lateral amiotrófica, la causa es desconocida, hay pérdida de las neuronas motoras de corteza, del tronco encefálico y de la médula espinal, y cursan con espasticidad, debilidad y atrofia muscular. También dificultades para hablar, tragar y caminar. Y la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune, es decir, el cuerpo ataca a la mielina de los nervios. Y la clínica, hay una gran variedad de cuadros clínicos dependiendo del grado de afectación. Va a haber debilidad muscular, pérdida de fuerza o sensibilidad, alteraciones del habla y de la marcha, cursa con periodos de exacerbaciones y otros periodos de remisión. Siguiente. En las enfermedades neuromusculares, evitar la fatiga excesiva estimulando la actividad, porque es bueno que hagan actividad, pero hay que evitar toda aquella actividad que cause cansancio, debilitamiento, fatiga. La precaución es ver que la fatiga marca la tolerancia, cambiar la monta por actividades pie a tierra con esta aparece, y cuidar el posicionamiento montado evitando el dolor. Va a ser una contraindicación cuando hay una fatiga que impide otras actividades, o cuando hay excesiva debilidad muscular o dolor. Siguiente. Bueno, antes de terminar, la mayoría de los centros tenemos cantidad de pacientes con parálisis cerebral, entonces no quería dejar esto sin nombrar un poquito algunas palabras de encefalopatía crónica no evolutiva o parálisis cerebral infantil. Se definen como un grupo de trastornos neurológicos residuales producidos por lesiones no progresivas que ocurrieron en un cerebro en desarrollo. En general aparecen desde el embarazo hasta los 3 años de vida. Se manifiestan por alteraciones de los movimientos, el tono muscular o la postura, con o sin trastornos cognitivos, de la comunicación y de la percepción, trastornos sensoriales o conductuales. ¿Por qué se dice encefalopatía? Porque hay enfermedad, daño o disfunción del cerebro. ¿Por qué es crónico? Porque se va a manifestar toda la vida. ¿Y por qué es no evolutivo? Porque no se agrava la causa inicial. La causa de la injuria estuvo y dejó su secuela.
va a empeorar algunos síntomas a medida que continúe la maduración, o por morbilidad, como por ejemplo la presencia de epilepsia. La siguiente. Las precauciones en estos pacientes, desde el punto de vista motor, si es una parálisis cerebral con componente espástico, con compromiso de miembros inferiores y de tronco, hay que tener cuidado con la subluxación de cadera. Están en riesgo estos pacientes porque no han tenido, por su a veces inmovilidad, hay ausencia de carga. Entonces, además, sumado a la espasticidad, con predominio de los músculos aductores, de los flexores y de los rotadores internos, y más riesgo aún en aquellos pacientes que tienen un patrón de marcha en equino con rotación interna y flexión de cadera. Es esa marcha típica con las rodillitas para adentro y las caderas flexionadas. Entonces, en los niños que tienen cefalopatía crónica no evolutiva, hacen un seguimiento radiológico, sobre todo en aquellos niños que a los 2 años no caminan, por el riesgo de presentar la subluxación de cadera. Otra precaución que hay que tener es con la escoliosis, con las úlceras de decúbito, y acá nombran a la comunicación porque muchos de estos pacientes tienen alterada la comunicación por dificultad del habla, y entramos en todo el capítulo de los métodos de comunicación alternativa o aumentativa. Entonces está bueno el equipo que esté al tanto de qué método usa el paciente para comunicarse, para poder interactuar con ellos. La siguiente. Bueno, acá, última. Un poco yo lo que les quería decir era, cuando se pide el certificado de aptitud física, tratar de informar al pediatra o al especialista de cabecera cuáles son las precauciones y contraindicaciones según el diagnóstico del paciente. Porque muchos médicos no conocen cómo es el movimiento del caballo, qué cuidados hay que tener, cuáles son las articulaciones comprometidas. Entonces es de buena práctica cuando se pide el certificado, según el diagnóstico del pacientito que vamos a admitir en el centro, informar al pediatra y tener este diálogo fluido con el equipo tratante para todo la definición de objetivos y todos los cuidados especiales que pueda llegar a necesitar. Siguiente. Bueno, terminamos aquí. Gracias por haberme atendido, realmente es muy raro estar hablando así sin tener ninguna devolución de ustedes, pero bueno, ahora me parece que terminamos y podemos volver a dialogar. Ceci, como terminaste y no lo mencionaste, te pregunto, una de las cosas que preguntaron hace instantes, es si para vos está contraindicado los pacientes con EPOC. Yo creo que todo tiene que ver la severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, que el tratamiento que realiza. Yo creo que es importante en este caso hablar con el neumonólogo y saber cuál es la capacidad pulmonar que tiene y cuáles son los ejercicios que está capacitado para hacer. Además, en los cuadros de POC, cuáles son los desencadenantes también del broncoespasmo. O sea, hay veces que hay pacientes que por el frío o por situaciones climáticas pueden desencadenarlo. O sea que no lo daría quizás como una contraindicación absoluta, pero sí precaución y conversar con el médico, el neumonólogo tratante. Gracias. No sé si quedó claro con eso. Otra pregunta que tengo es, ¿cuál es la sugerencia que le haces a los centros de quimioterapia respecto de los pacientes que vienen con accesorios ortopédicos como valvas, corsé o eso? A mí personalmente me gusta trabajar con el paciente sin accesorios, sin válvulas. El corset que está contraindicado, y es una contraindicación absoluta, es cuando es un corset que tiene soporte mandibular. Esa es una contraindicación absoluta. Hay otros, el teratogos, elementos que se pueden usar para aumentar la propiocepción, que
pueden usarse o no. Yo creo que también todo depende del objetivo terapéutico que uno está buscando. A veces yo dejo a un paciente con una válvula, por ejemplo, en las piernas, y lo que estoy tratando de trabajar es otra cosa. Y entonces, si estoy trabajando la funcionalidad de miembros superiores, tener una válvula que me deje acomodada la pierna y el pie en una posición adecuada, me ayuda. En general, a mí me gusta trabajarlos sin accesorios, salvo que el objetivo terapéutico sea otro, y el accesorio me permite mantener alineada, por ejemplo, esa articulación. No sé si quedó claro. Perfecto. Haciendo o tomando parte de tus palabras respecto de que hay médicos que no conocen el movimiento del caballo, yo creo que hay, esto es una opinión, pero quiero que vos lo expliques, yo creo que hay algunos médicos que suponen que andar a caballo es rebotar sobre ellos, porque aquel que anda mal a caballo lo que normalmente hace es rebotar. Si el jinete rebota, paciente jinete rebota, evidentemente hay un golpe en la columna. Pero si el paciente no anda al trote, no anda al galope, o en todo caso sabe andar a caballo, no tiene por qué rebotar. Y acá es donde te pregunto cómo definir eso, porque en tratamientos al paso de quinoterapia hay médicos que podrían contraindicar andar a caballo porque están pensando que podés llegar a andar al trote. ¿Me explico en la pregunta que te hago, no? Sí, yo lo que entiendo es que para que se transmita el movimiento del lomo del caballo tridimensional y esa pelvis pueda bascular, y al bascular se va desencadenando toda la liberación del cinturón pélvico, y va disminuyendo el tono de miembros inferiores, y permitimos que haya esa interrelación con el tronco, y se empiezan a desencadenar todas las reacciones de enderezamiento y equilibrio. Tiene que haber un asiento adecuado. Creo que lo primero que hacemos todos es posicionar correctamente al paciente sobre el lomo del caballo con una pelvis neutra que le permita la basculación, y de ahí empezamos a tener todos los efectos beneficiosos. Está bueno explicarle a quien no conozca realmente cómo actúa esto, que no hay ningún tipo de rebote, porque estamos siempre tratando de que haya concordancia entre estos dos cuerpos en movimiento, el centro de gravedad de uno y otro en concordancia para permitir un movimiento armónico. No sé si es así, lo que vos preguntabas, Martín. No, simplemente pasa por lo que piensa un médico que tal vez él mismo no sabe andar a caballo, y las veces que anduvo rebotó, y se queda con la idea de que andar a caballo es igual a rebotar. A mí, personalmente, un médico, yo tengo una artrodesis de columna, o sea, sería uno de tus pacientes con espondilolistosis, y realmente me hizo bien toda la vida andar a caballo, y tenía dolores de espalda y andaba a caballo y se me iban. Pero un par de veces fui a ver médicos que no me conocían, y les mostraba la radiografía y me decían: ¿usted cómo anda a caballo? Usted tiene que dejar de andar a caballo. Claro, claro. Pero arrancan pensando que yo iba a ir a rebotar arriba del caballo. Esto es lo que te digo. Y andar al paso supone no rebotar, y supone una cantidad de otras cosas que podés hacer arriba. No, es que supone justamente eso, poder aprovechar el movimiento del caballo para movilizar esa pelvis. Por ejemplo, en el caso de un paciente que tiene una espasticidad, conseguir ese movimiento y experimentar esos movimientos que de otra manera no los podría experimentar. O sea, creo que es desconocer cuál es la base del porqué de los beneficios del caballo, pensar que se rebota arriba del caballo. No se rebota, se acompaña el movimiento, se flexibiliza la pelvis, se relajan los miembros inferiores, esos miembros inferiores que por la gravedad caen y como que están anclando a esos dos isquiones en el lomo del caballo. Y de ahí se desencadenan todos los beneficios que nosotros conocemos, la regulación del tono, se desencadenan todas las reacciones de enderezamiento de la columna, o sea que no hay para nada rebote, al contrario, si hay rebote no hay terapia. Perfecto, hay una pregunta acá que dice:
Hoy en día los reemplazos son más versátiles y permiten más exclusión articular, considerando que se debe evitar la aducción más rotación externa, que es donde se puede luxar la prótesis. ¿Qué opinión tiene la doctora respecto de esto? Gracias. No sé si Mira, no tengo mucha experiencia en eso, realmente no podría, no sé si alguien dentro del grupo que está escuchando, no he tenido yo pacientes con reemplazo de cadera. Está hablando de una endoprótesis de cadera, ¿no? Me imagino que sí, porque lo tomas arriba. Sí, sí. Realmente no podría decirte una respuesta, no he tenido pacientes con esas características. Perfecto. Habría que consultar. Yo lo que haría, si tengo un paciente así, me pondría en contacto con el traumatólogo y conversaría con él y trataría de ver cuál es la reacción que tiene montado ese paciente y ver cuál es el caballo más adecuado. O sea, no puedo decirte más que eso. Creo que analizaría, como hacemos siempre, el caso en particular. Qué reacción tiene y estudiaría un poco. Es lo que se me ocurre decirte en este momento. No tengo experiencia previa. La doctora Setepasi, que está escuchando, también dice que no tuvo experiencia en ese sentido, así que tampoco puede ayudar en la respuesta. Bien. Y pregunta Noelia Laguna, en las hernias de discos, si siempre es contraindicado. No, en las hernias de discos cuando están en etapa aguda, cuando es una pulsea aguda, ahí estaría contraindicado. Después las hernias de discos van hacia una mayor fibrosis, o sea, como que en ese caso habría que evaluar cuál es la respuesta de la columna, pero la contraindicación absoluta es cuando hay núcleo pulposo herniado, cuando estamos en una hernia en fase aguda. Te aclaro que me parece que fuiste súper clara, con un power maravilloso, lleno de detalles y cosas, así que más clara imposible. La única diferencia es que, como vos decís, la nueva normalidad es dar las charlas de esta manera, es la nueva normalidad respecto de lo que hacíamos antes, pero para esta nueva normalidad post pandemia me parece que fue genial todo lo que contaste y dijiste. Gracias. Yo les agradezco porque realmente no me es fácil hablar sin tener el ida y vuelta. El ida y vuelta, en general, traté de armar la charla respondiéndome a todas las preguntas que me parecía que podían surgir, ¿no? O sea, es una charla larga con muchos nombres y la idea es tratar de llevar a la cosa más simple. Y creo que como concepto esto de que cada paciente es único, de que antes de hacer algo, si no sabemos, no lo hagamos, consultemos, estar en contacto fluido con el equipo que conoce, que es tratante del paciente, o sea, siempre tratar de unar criterios. Esa es la forma que a mí personalmente me gusta trabajar, o sea, seguir los mismos objetivos que sigue el equipo que trata, utilizando al caballo como aliado, evidentemente. Preguntan en el chat si tenés ganas de dejar alguna dirección de correo, por si alguien quiere contactarte para hacer alguna pregunta particular. Sí, no tengo problema. La dirección de correo es mi nombre, ceciliafernándezdepadilla@gmail.com. Bueno, un placer haber estado con ustedes. Les agradezco muchísimo el tiempo de escucha, los mensajes que veo que están enviando, así que muy contenta y agradecidas con todos por estar del otro lado y escuchando y mandándome mensajitos tan lindos, así que agradecida a la red también por haberme convocado y bueno, muchas gracias.